Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas existenciales, preguntas como ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Y hacia dónde vas? En realidad, casi siempre son un montón de preguntas sin respuestas y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que está mal, que hay algo que no encaja y no sabes exactamente lo que es, pero sí que sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto el Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre la luna. Hoy estaremos hablando sobre la luna y bueno, sobre la luna hay demasiada tela que cortar, definitivamente. Hay cosas curiosas que no son casuales. Por ejemplo, la idea de que en el mundo del entretenimiento hay referencias que nos han mostrado como ciencia ficción y que en realidad se trata de cómo funcionan realmente las cosas, la verdadera naturaleza de la realidad. Y como bien sabemos, el conocimiento ha estado guardado para los iniciados de sociedades discretas o directamente de sociedades secretas y por supuesto para las élites, quienes tienen toda la información y por lo tanto tienen el control. Un pequeño ejemplo de esto es la película The Truman Show, donde justamente el director de este show controlaba y observaba y dirigía todo desde un módulo en forma de luna. Y que por dentro estaba toda la maquinaria y las cámaras y los aparatos desde donde se tomaban justamente las decisiones para el mundo de Truman, que se transmitía como The Truman Show. Y cuando no conocemos ciertas cosas, detalles como estos, por supuesto que pasan desapercibidos. Y claro, esta película tan antigua, me di cuenta en el año 2020 que la vi nuevamente con otros ojos. Y hay una frase muy potente hacia el final de la película, cuando Truman finalmente descubre todo. Le preguntan al director que por qué creía que Truman nunca estuvo cerca de conocer la naturaleza de su mundo hasta ahora. Y él le responde: aceptamos la realidad del mundo que se nos presenta. Es así de sencillo. O sea, lo dijo. Y la luna justamente tiene que ver directamente con la Matrix y el por qué la luna es parte importante de la Matrix, pues mediante este contacto extraterrestre con el equipo de la raza taigetiana a través de Robert del canal Despejando Enigmas, Gosia de Agencia Cósmica y Cristina y Estela de Conocimiento Pleiadiano, nos han hecho llegar información importante y valiosa que es como una especie de guía para el despertar de la conciencia. Y es así como han explicado qué es la luna, la relación con la Matrix y el inconsciente colectivo. Y recuerda también que hay información que ha sido compartida anteriormente también por conciencias positivas mediante canalizaciones que han dado también muchas luces y guías para el despertar de la conciencia. Tenemos el ejemplo de el Manual para el Nuevo Paradigma, canalizado por George Green, o Los Pleiadianos de Bárbara Marciniak. Ellos dos canalizaron con conciencias positivas interdimensionales. Y bueno, particularmente a mí me gusta este contacto porque es un contacto directo a través de internet y es un contacto fresco y que nos han entregado mucha información nueva que no había escuchado antes y alguna que sí la había escuchado, pero que hasta ahora no la había comprendido bien del todo. Y bien, yo creo que este capítulo bueno, todos son importantes, pero creo que este es muy importante porque aquí vamos a comprender completamente qué fue lo que pasó realmente con la Federación, con las bandas Van Allen, con los reptiles, el por qué el control mental, el por qué el 3D y que todo esto, bueno, como todo está relacionado finalmente, también hablaremos un poquito al final sobre las pirámides de Egipto y su relación con todo esto. Así que, bueno, toma toda esta información con mucha responsabilidad y sobre todo sabiendo, según tu intuición, qué es realidad o no realidad para ti. Comencemos por saber que la Luna es un satélite artificial que fue colocado acá hace aproximadamente 12.500 años. Y esto es aproximado, puesto que fuera de la Tierra el tiempo no es lineal. Digamos que mientras más alta es la densidad, o sea, la percepción, el tiempo se experimenta más elástico, digámoslo así. Y percibir el tiempo de esta manera lineal es en parte para conducirnos a percibir una realidad colectiva determinada y en el sentido más elevado, pues obviamente percibir el tiempo es lo que nos hace tener conciencia de nuestra propia existencia.
Desde la Luna se proyecta o más bien se controla la percepción de los que habitamos en la Tierra, es decir, desde allí se controlan las frecuencias 3D mediante unos reactores que artificialmente proyectan esta percepción 3D sobre la Tierra, que originalmente es un planeta 5D, como es la media del universo físico. Al parecer este es el único planeta donde existe una realidad 3D, al menos el único en este cuadrante de la galaxia. Y esa frecuencia que envuelve a la Tierra y la mantiene en este 3D artificial es lo que se conoce como los cinturones o las bandas Van Allen. Y esto es, recordemos, luego de las devastadoras guerras de Orión y los cataclismos que derivaron de la destrucción del planeta Tiamat, y en un intento de detener al azote reptil en la galaxia, la Federación de Planetas Unidos toma la decisión de poner este satélite artificial y desde allí proyectar una barrera perceptiva artificial que justamente son estas bandas Van Allen, y por lo cual nadie sale y nadie entra, a menos que, pues, por supuesto, cuente con tecnología de navegación estelar o a través de portales. También, claro, al desencarnar, pues según el nivel de conciencia de cada quien, avanzas al siguiente nivel o, bueno, en realidad vas a donde quiera que sea que quieras o a donde quiera que te lleve tu conciencia según tu nivel de vibración, incluso volver aquí a la Tierra de nuevo. Y ahora el por qué no se puede entrar o salir es porque atravesar las bandas Van Allen significa atravesar por una radiación ionizante que simplemente nos podría freír nuestra biología. Adicional a esto, la cara que vemos de la Luna, que podemos ver desde acá, curiosamente una sola cara, esa cara que podemos ver es un holograma que se proyecta solo en la cara visible de la Luna y está allí justamente para ocultar la naturaleza de la Luna. Ahora, bueno, muchos ya hemos intuido que hay algo raro con la Luna y aunque sea artificial de alguna manera, pues debe estar ligado a algunos fenómenos que ocurren en la Tierra y no creo que sea algo tan sencillo como sacar la Luna y ya. Pero si antes no había Luna y la Tierra existía igual en sus ciclos naturales, pues no sé. Y a pesar de todo eso, existen otros planetas que sí que tienen mareas y otros fenómenos asociados a la Luna y justamente no tienen Luna. Tras ese tiempo de 12.500 años, que para nosotros, por supuesto que es toda una eternidad, porque vivimos en promedio entre 80 y 100 años, el tiempo que le tomó, es el tiempo que le tomó a la Federación en volver acá luego de instalar las bandas Van Allen y darse cuenta que los reptiles habían logrado acceder al sistema Matrix lunar y habían logrado hackearla, así tal cual como se escucha. Hackearon el sistema y lograron lo que ahora mismo tenemos como concepción de la realidad, manipulándonos mentalmente para que nosotros mismos generemos la realidad colectiva. ¿Y qué pasa? Si nos inducen a pensar de manera negativa, vamos a crear una realidad negativa. Además, ayudados por la Matrix que lee nuestros pensamientos y sentimientos más profundos, o sea, nuestros deseos inconscientes, porque finalmente lo que deseamos de la boca para afuera es saboteado por nosotros mismos, por nuestro inconsciente. Entonces, si la mayoría proyecta la realidad colectiva que vivimos y si la mente de la mayoría está basada en los sistemas de creencia y por lo tanto en los sistemas de control, pues es por eso que estamos en este punto en donde estamos ahora. Y las personas que ya nos dimos cuenta de cómo funciona este juego, pues evidentemente ahora mismo somos menos que las personas que aún no se enteran. Y aquí manda la mayoría, en la realidad colectiva manda la mayoría, porque todos son ideas y nosotros somos nuestras ideas. Lo que piensas eres, y a eso súmale que igual esta densidad es pesada y es más lento el manifestar las cosas positivas que queremos, no imposible, claro, porque lo que buscas finalmente lo encuentras, porque mientras lo vas buscando lo vas creando. Y paralelo a esto, también nosotros podemos crear un paradigma de vida positivo y alternativo, aunque incluso estemos dentro de esta realidad proyectada por el colectivo. Y por supuesto que esta jugada es muy inteligente por parte de los controladores, porque este inconsciente colectivo es generado a partir de sistemas de creencias a las que hemos sido sometidos desde que nacemos, que no son otra cosa que los pilares del sistema de control: educación, religión, política, economía.
con la religión nos hicieron creer que hay un Dios que nos creó y que a partir de allí comenzamos a desconocer y apartarnos de nuestro verdadero poder, nuestra naturaleza como creadores. Con el control se logra provocar todo tipo de percepciones erróneas. Con la educación nos dicen qué debemos y qué no debemos saber, y con la política nos dividen y enfrentan, y de paso, sin hacer ningún esfuerzo, hacen además que elijamos nosotros mismos a quienes van a tomar las peores decisiones para nosotros. Y con la economía, pues nos maleducan sobre el dinero y por lo tanto nos dan esclavitud financiera. Entonces, agobiados, ocupados y en un bucle de victimización total, se logra hacer al colectivo entrar en pensamientos de negatividad, y allí es donde entra la Matrix. Como bien lo explica Fran Parejo, que es un investigador de estos temas de la conciencia, lo explica de la siguiente manera. Por ejemplo, un pensamiento negativo de no, eso no vamos a poder salir de esto, todo está muy difícil y así es como tiene que ser. ¡Pum! La Matrix dice, deseo concedido. O no, de esta manera es que funcionan las cosas, así funciona el sistema, ¿qué vamos a hacer? No hay salida, ¡pum! Deseo concedido. Entonces, te das cuenta de qué va todo esto. Y bueno, con todo esto surgen muchas preguntas, por supuesto. Por ejemplo, la pregunta de ¿por qué la Federación puso esa barrera? ¿Por qué están esas bandas Van Allen? Si era para contener a los reptiles, ¿qué pasó con los lirianos que también se quedaron aquí atrapados junto con ellos? A esto Barú nos responde que todo esto estaba dirigido únicamente a los reptiles. La Matrix lunar y el holograma de la luna era para ellos, para que no recordaran, y así quizás si no veían la composición real de la luna, no se harían preguntas y así estarían dormidos y pudieran olvidar, y de alguna manera pudieran reformarse, olvidar las cosas malas de quienes eran y poder reformarse. Pero claro, esto puede verse como una ingenua estrategia de una federación joven que en esa época recién se había formado para hacer fuerza entre todos al conflicto reptil, y que hoy por supuesto que lo vemos como una muy mala idea con daños colaterales, porque no tomaron en cuenta que los reptiles, las varias razas de reptiles que estaban acá y que aún están aquí, son muy inteligentes y que podían lograr hacer muchas cosas en esos 12.500 años. Porque claro, acá también estaban los lirianos y la idea era rescatarlos. Pero ¿cómo iban a hacerlo? La Federación instaló una base de energía limpia en uno de los puntos energéticos más importantes del planeta, que es Egipto. Y al colocar estos generadores de energía libre, las pirámides, que son eso, misterio develado, son generadores de energía libre con la finalidad de desactivar poco a poco las bandas Van Allen, el 3D. Pero evidentemente este plan falló porque nuevamente los reptiles se infiltraron en esos planes. La Federación de esa época, pues, no necesariamente son las mismas personas que están a cargo ahora mismo. La Federación es un conjunto, un conglomerado de múltiples razas. Por un lado, razas muy racionales y lógicas, como los andromedanos, y por otro lado, razas sentimentales y empáticas como la raza taigetiana y la raza Urma, por ejemplo. Y con esto no me estoy refiriendo a que la Federación sea mala o sea buena, solamente es. Y desde aquel entonces han pasado muchas cosas y hoy en día el tema de la Federación es un tema bastante complejo que tiene que ver principalmente y directamente con la Federación de la quinta densidad. Y bueno, ya sabemos que los seres de la quinta densidad son seres biológicos con cuerpos físicos, donde también hay conflictos y desacuerdos, y al ser muy grande esta organización, esta federación, pues dentro de la misma Federación 5D habrá también distintos intereses y distintas facciones. Y el tema Federación 5D lo iremos viendo a medida que avanza la divulgación y vayamos entendiendo más y más cómo funcionan los sistemas de poder y control en este planeta. Ahora, este daño colateral de los lirianos hoy en día no tiene necesariamente que ver directamente con nosotros y con lo que sucede hoy. Si bien ellos quedaron encerrados junto aquí con los reptiles, por su fuerte conexión a la fuente, tarde o temprano despertarían y por lo tanto podrían ir escapando de acá. Hoy, básicamente, estamos contenidos dentro de esta experiencia 3D, pero
pero por voluntad propia. Y esa voluntad propia está hecha mediante acuerdos prenatales, de los cuales por supuesto no tenemos ni idea y no nos acordamos, ya que al entrar aquí tenemos el velo del olvido por las frecuencias 3D artificiales. Y pues de eso se trata esta experiencia, tener la experiencia de sentirse limitado, ya que fuera de esta realidad tenemos más conciencia y sabemos perfectamente quiénes somos. Y la idea es lograr despertarnos dentro de esta realidad. Si ya entráramos aquí sabiendo todo y sabiendo quiénes somos, entonces creo que este juego 3D tendría poco sentido. Y la idea es justamente la expansión de las conciencias, la experiencia de las almas. Eso desde un punto de vista más expandido, por supuesto, porque desde nuestro punto de vista, en esta realidad, todo esto es como bastante muy extremo. Y todos los dos puntos de vista, por supuesto, que son válidos igual. Y si vinimos acá por voluntad propia para vivir una experiencia extrema y digamos que la federación es la encargada de darnos esa experiencia que pedimos previamente antes de venir acá, aunque no nos acordemos y no teníamos ni idea que sería tan rudo, allí en ese punto está la disyuntiva. ¿Es necesario pasar por todo esto? Sí, de todas maneras somos eternos y podemos vivir experiencias infinitas para la expansión de la conciencia. Según nuestro punto de vista, no, pero al parecer desde nuestro yo superior, sí. Eso por una parte con la Matrix y el control mental, y por otra parte con respecto a la composición de la Luna como satélite artificial. En sí, la Luna se trata de una vieja nave andromedana, hueca y con una superficie completamente metálica. Los andromedanos no viven en planetas, no tienen un planeta, ellos viven dentro de naves biosferas enormes donde tienen todo tipo de ecosistemas, terrestre, marino, cultivos, sol artificial. Ellos viven así. Y justamente la Luna es eso, una nave biosfera deshabitada. La Luna es una estación espacial, la estación espacial lunar. Y detrás de la Luna, en el lado que nunca podemos ver, en el Dark Side of the Moon, se encuentra una nave de la Federación y justamente es una nave de este tipo, una nave biosfera andromedana que se llama Viera. Esto último es una información súper nueva. Las chicas de Conocimiento Pleiadiano tienen un video donde Aneka describe a la perfección esta nave y es un relato de verdad muy maravilloso, realmente maravilloso, que te recomiendo que lo escuches, aunque de igual manera más adelante sí que me gustaría compartir eso por acá. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa a las preguntas de Robert y las preguntas de Gosha que se une al final de la conversación. Y la voz con un pequeño efecto representa a la voz de Svaru. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e iVoox. Si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje en alguna de mis redes sociales y hagamos que el mensaje llegue a quienes tenga que llegar, y si a más personas, pues mucho mejor. Comencemos. La Matrix no es un sistema tan complicado. En sí es bastante viejo, anticuado y obsoleto desde nuestro punto de vista. No funciona de una sola manera, sino que es la combinación de varias maneras que explicaré a continuación. La primera y más sencilla es la supresión artificial de las frecuencias que percibe la gente dentro de ella. Los campos existenciales, como se conocen en la Tierra, el 3D, el 4D, el 5D, como tales, son solo un concepto creado por los mismos humanos para intentar comprender la realidad. En sí, no existen, puesto que todo es una gradiente energética de frecuencias. Una frecuencia es una oscilación de los átomos por segundo o por unidad de tiempo que es relativo al observador, que componen las moléculas, que componen lo que se percibe como materia dura. Como la unidad de tiempo es algo relativo al observador, lo que es materia dura, observable para un observador, es solo algo etérico, inalcanzable para otra persona. El concepto de 3 dimensiones en el espacio y 1 en el tiempo es otra vez solo ciencia terrestre limitada al 3D. El mundo, matemáticamente representado de la ciencia terrestre, es un sistema o universo autosustentado y que solo se refleja a sí mismo como unidad lógica y no representa el mundo exterior. Entonces la Matrix es como la primera manera de interferencia con la conciencia humana, un proyector de frecuencias que transmite frecuencias específicas destructivas, interferencias destructivas que limitan el rango de percepción de los seres humanos.
Cuando en mecánica ondulatoria se habla de interferencia destructiva o degenerativa, se hace referencia a una superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica o similar que al interferirse crean un nuevo patrón de ondas de menor intensidad, amplitud, en un punto llamado nodo. Si tienes una realidad funcionando en una frecuencia de, digamos, 15 MHz y transmites una frecuencia destructiva intencional de menos 0.2 MHz, obtendrás una realidad limitada a la percepción hasta los 7.8 MHz y no hasta los 15 MHz iniciales. Esta frecuencia en la que trabaja la realidad 3D no es otra cosa que la resonancia Schumann. Este es el índice oscilatorio de una realidad particular y es también una dirección energética única a cada lugar. Se usa en los mapas estelares como direcciones. Entonces, utilizando el principio bastante básico de las frecuencias destructivas, se logra transmitir desde la Luna una frecuencia tal que limite la percepción a un rango específico. No significa que no exista el resto de la realidad no percibida, pues sigue allí. Lo único que sucede es que no se puede percibir. Entonces la Luna es una pieza muy importante para la Matrix. Sí, sin la Luna no hay Matrix, todo volvería a ser automáticamente 5D o la frecuencia base o promedio dentro del universo llamado material. Así de sencillo. Es decir, antes fuimos 5D. Sí, el universo como se conoce, las estrellas y los planetas fuera en el plano material en donde se encarna con biología, es 5D o está dentro del rango de frecuencias que llamaríamos 5D. Entonces, lo que hace la Luna es controlar desde allí la frecuencia de inmersión total toroidal en que se encuentra la Tierra. Un toroide energético envuelve todo lo que está dentro de él con la misma frecuencia en el que dicho toroide energético funciona, controlando la frecuencia del toroide. Controlando la frecuencia del toroide, controlas la frecuencia o ciclos por segundo de toda la materia que se encuentra dentro de dicho toroide. Este principio también se utiliza en las naves espaciales para guiado, navegación y para iniciar el modo de vuelo hiperespacio. El toroide energético que envuelve a la Tierra y que controla y limita la frecuencia que se podrá percibir estando dentro del planeta son las bandas Van Allen. Las bandas Van Allen son las que controlan desde la Luna para dar ese efecto limitador. Esa es la manera más fuerte y más sencilla también con la cual se genera la Matrix. 1. Manipulación de frecuencias usando el principio de interferencia destructiva con el principio de inmersión toroidal total. Como descripción de esto, es como si la Tierra y sus frecuencias fueran como un corcho en el agua, y la Luna y sus limitadores son los que mantienen el corcho debajo del agua, y se necesita una energía constante y fuerte para mantenerlo así, porque la Tierra, como el corcho, tiene la fuerte tendencia a querer llegar a la superficie del agua o 5D como superficie. La Tierra desea estar en el 5D, que es su frecuencia natural. En el 3D está separada de los suyos como organismo. Ella pelea por salir de este capullo energético de las bandas Van Allen, que la limitan desde una estación espacial artificial llamada Luna. La Luna es una vieja nave biosfera de fabricación andromedana impuesta ahí. 2. Proyección artificial de cosas que no existen realmente. Una vez que ciertas frecuencias hayan sido suprimidas por el método de interferencia destructiva, 1. La Luna proyecta a manera de holograma superponiendo imágenes sobre la superficie. Estas imágenes son generadas desde el ordenador de la Luna y está leyendo lo que necesita crear, remover o modificar literalmente, leyéndoles la mente al colectivo humano y a cada individuo como una alteración artificial y limitada artificialmente de la ley de atracción, que es una ley universal. ¡Wow! Entonces, ¿las estrellas que veo en el cielo de noche son parte del holograma o son reales? Todo lo que está fuera del planeta es 5D y es real. Es como si la Tierra fuese una pecera. Los habitantes, los peces, no salen de ahí, pero pueden ver a través del vidrio que los separa, bandas Van Allen. El cuarto, en donde se encuentra la pecera, sería el 5D, densidad normal, y dentro de la pecera sería el 3D. Como punto 2
o superposición de imágenes no reales, el ejemplo más claro es el holograma que protege a la misma luna, que no tiene esa forma ni tiene superficie de tierra o rocas como tal, sino es una esfera tecnológica y lisa y con clara pinta artificial. Como referencia, se parece a la Estrella de la Muerte de Star Wars. Esa es la luna. Sé que esta información no la comprenderán ni la podrá digerir todo el mundo. Sé que es fuerte y tira la estructura de creencias de la mayoría. Lo siento por eso. Pero la verdad, cuando molesta, sigue siendo la verdad. Ahora hay que reconocer que un holograma o una imagen holográfica no es solo algo intangible y que está distorsionado o imposible de manipular. Lo sólido que puede parecer una imagen holográfica depende de dos cosas: de la energía que se aplique en la proyección y de la sincronización de frecuencias de dicha proyección con respecto al resto de la escena en donde se proyectará dicha imagen holográfica. Siendo de alta energía una proyección desde dentro, se puede percibir como un objeto duro y real, pero lo que se percibe realmente es el efecto de repulsión electromagnética entre la energía proyectada y las moléculas de la escena original. Al tacto es lo mismo. Este principio se aplica también en las pantallas táctiles en las naves de Taygeta, en donde los objetos dentro de las pantallas no solo tienen una apariencia tridimensional, sino que se pueden tocar, tienen textura y los puedes tomar y mover con los dedos dentro del marco limitado por la misma pantalla o lugar de interacción designada a la proyección holográfica. Entonces, desde el marco de dentro del mundo 3D, las cosas aparecen como reales cuando en sí son solo una proyección holográfica computarizada. También es necesario mencionar que aún en el 5D, lo que se toca o percibe con los sentidos también es solo una interacción electromagnética de repulsión-atracción entre los objetos ahí. En sí, solo son energía potencial al que cada individuo transfiere un significado con su conciencia. Al explorar este principio, se pueden insertar objetos a voluntad dentro del marco de influencia del holograma. En este caso, el marco de influencia del holograma del proyector lunar dentro del toroide energético de las bandas Van Allen. Pasamos al paso 3 de la interferencia lunar. Es el corazón de la Matrix. Los otros dos puntos son de apoyo nada más para este tercer punto. Los otros dos puntos no son suficientes para generar la Matrix, solo son, digamos que, el medio en el que se desenvolverá la verdadera Matrix. Es como un lienzo. Ahora viene la pintura y la parte creativa que genera la Matrix. La luna transmite frecuencias específicas muy localizadas que interfieren y guían a los receptores, que son las personas que están dentro de ella, para limitar y guiar los pensamientos que puedan tener. Esto se hace con control de frecuencias más recientemente y con intervención directa, mayormente telepática, de parte de los seres controladores. Esto, aunado a un control mental, genera la experiencia, que es lo que llamamos Matrix en sí. Esto significa que cada persona dentro de la Matrix y que no está especialmente consciente de ello es por definición la Matrix misma. Por eso, la forma con la cual los negativos lograron hackear la Matrix es con el control mental. Impusieron un tiempo lineal creando las horas del día. Hora igual a Horus. ¿Qué hora es? ¿En qué lugar del cielo se encuentra Horus? Horus es el sol. Imposición de un tiempo lineal que funciona como metrónomo en música para coordinar y sincronizar la percepción del colectivo humano para que manifiesten lo mismo. Lo logran con los medios masivos, con lo que se les enseña en las escuelas y en las universidades, para que las personas tengan la misma percepción de la realidad. Se les dice que es posible y que no lo es. Manifiestan con esto lo mismo. Es lo que ellos ahora llamarán la realidad o realidad 3D, que viene siendo lo mismo que la Matrix. Los controladores reptiles están detrás de la Matrix y en ella al mismo tiempo, porque saben estas cosas. Así que tienen una realidad y una ciencia propia y otra falsa impuesta para controlar a la población humana y para lograr que manifiesten una realidad colectiva que les convenga a los controladores reptiles. Por lo tanto, el declarar
que sucedan hechos negativos solo fomenta precisamente que se logren manifestar. La población se mantiene artificialmente en una frecuencia baja de miedo y desesperanza continua. Por eso manifiestan una realidad así, porque la realidad exterior, sean tormentas tropicales, guerras en el Medio Oriente, impuestos altos, políticos corruptos, enfermedades infecciosas o virales en epidemia, todo es un reflejo exterior de la realidad interior de la psique humana como promedio de su colectivo. Démosle esperanza, démosle la conciencia y el conocimiento para que puedan manifestar algo más hermoso, algo más provechoso para ellos, pero no lo podrán hacer si ni siquiera saben cómo funciona la realidad. Pero, ¿por qué colocar un holograma sobre la luna? Porque es parte del engaño de la 3D, de las bandas Van Allen. Pero eso era para atrapar solo a los reptiles, las bandas Van Allen, no para engañar a los lirianos. Entonces, ¿para qué poner el holograma? Es que si veían esa bola arriba, sabrían que no están solos y empezarían a cuestionarse el porqué de las cosas. Y esto iba dirigido exclusivamente a los reptiles. Entonces, ¿para qué la Federación ha hecho eso si la idea era solo para atrapar a los reptiles? Algo no me cuadra. La idea era mantener completamente aislados a los reptiles. Los lirianos es como un daño colateral aceptable en el momento. Error, lo sé, porque la idea, como es el 3D, es mantenerlos aislados de todo contacto y comunicación, que olvidaran lo que ellos son para reformarlos. La Federación quería que los lirianos olvidaran o solo querían aislar a los reptiles. ¿Para qué tener el holograma y tener también a los lirianos en el olvido? No tiene nada que ver con los lirianos. Los lirianos son el daño colateral. Así como los reptiles usan la Matrix 3D para controlar a los humanos, la idea era usar la Matrix 3D para controlar a los reptiles. La Matrix 3D fue diseñada para cambiar y manipular la percepción de los reptiles, no de los lirianos, pero el plan falló todo. Los reptiles son muy inteligentes y lograron voltear todo a su favor, todo en gran parte porque la Federación no reaccionó a tiempo. La Federación envió una misión para monitorear y sacar a los lirianos. Hicieron una base en la Tierra en un punto energético, el más importante, Egipto, en donde se pusieron enormes generadores de energía libre para ir cambiando la Matrix para bien y acabar con el problema. Esa misión no logró su objetivo. Las pirámides no están en funcionamiento actualmente, están apagadas, no tienen el equipo eléctrico dentro para canalizar la energía, no tienen la punta de cuarzo cubierta de oro y no tienen su recubrimiento que les daba la capacidad de concentrar energía. Era un aislamiento. Así como están ahora, disipan su energía hacia la atmósfera de nuevo, no la concentran en un punto. La carga de la atmósfera descarga hacia el centro de la pirámide, Cámara del Rey, haciendo tierra con el flujo de agua subterráneo que conecta al Nilo, usando el cuarto de tierra y descargas, Cámara de la Reina. Sin su cubierta lisa, se disipa su carga hacia la atmósfera. No le han quitado la cubierta para usarla en otro lado, la han quitado para detener su funcionamiento. La misión falló porque hubo intervención de facciones reptiles negativas que por un lado intentaban apoderarse de la Matrix y lo lograron.